Este es un ejercicio teórico. Vamos a demostrar las razones trigonométricas de la suma, de la resta de dos ángulos, del ángulo doble, del ángulo mitad, y luego vamos a ver también unas fórmulas para pasar sumas y diferencias de senos y cosenos a productos. Empezamos con las razones trigonométricas del ángulo suma. Aquí están. Resulta que dados dos ángulos, alfa y beta, el seno de la suma es esto que veis aquí, que hay que memorizar, el coseno aquí, la tangente. Tendré fórmulas parecidas para la diferencia, el doble, la mitad y luego estas de aquí, poco a poco. Tenemos un ángulo alfa, este por ejemplo, y un ángulo beta, que lo voy a colocar aquí arriba, es decir, aprovecho esta semirrecta, ya veréis por qué, la demostración es que es un poco complicada. ¿Cuál es el ángulo suma? Evidentemente este ángulo verde es alfa más beta. Tenemos que hallar el seno, coseno y tangente de alfa más beta. Voy a pensar que este segmento hasta aquí, B, mide la unidad. Lo hago para comodidad en las demostraciones. Desde B trazo una perpendicular a este segmento, este ángulo es de 90 grados. Este punto lo llamo de alguna manera, por ejemplo, el punto P. Observa que en el triángulo OPB el seno de alfa más beta es igual a cateto opuesto partido de hipotenusa, que vale 1, por tanto es PB. Lo que mide este segmento es justamente el seno de alfa más beta. Ahora voy a hacer lo siguiente, desde B trazo una perpendicular a esta semirrecta. A ver, más o menos por aquí. Este ángulo es de 90 grados. Este punto lo voy a llamar A, por llamarlo de alguna manera. Vamos a concentrarnos ahora en el triángulo OAB. ¿Qué vale el coseno de beta? Coseno de beta, cateto contiguo, partido de hipotenusa. En el triángulo AB, como la hipotenusa es 1, nos queda que la distancia de OA es el coseno de beta. ¿Qué vale el seno de beta? El seno de beta es cateto opuesto, partido de hipotenusa, es decir, AB. Digamos que en este triángulo la distancia de OA es el coseno de beta, lo voy a escribir aquí, y la distancia de AB es el seno de beta. Seguimos con la construcción. Desde el punto A trazamos una perpendicular a esta semirrecta. Este punto, por ejemplo, lo llamo Q. Prolongo esta perpendicular y desde el punto B trazo una paralela a esta semirrecta. Este punto de corte lo llamo C, por ejemplo. Recuerda, tenemos que hallar la distancia de P a B para hallar el seno de la suma, que también coincide con la distancia de Q a C, porque hemos trazado aquí paralelas, ¿verdad? Lo que voy a hacer ahora es separar, hallar primero la distancia de A a Q, luego la distancia de A a C, y la suma será la distancia de Q a C, o lo que es lo mismo la distancia de P a B, o lo que es lo mismo el seno de alfa más beta. Escribo entonces que la distancia de P a B es igual que la distancia de Q a A más la distancia de A a C. La construcción ya está hecha, no voy a cambiar nada más, ahora es cuestión de hallar esta QA. Para eso vamos a trabajar en el triángulo OAQ. Es un triángulo rectángulo, este es de 90 grados. El seno de alfa en este triángulo es cateto opuesto, que es AQ, partido de hipotenusa, o A, pero que es coseno de beta. De aquí veo que AQ es igual a seno de alfa por coseno de beta. Observa que QA o AQ es lo mismo. Seno de alfa por coseno de beta es el primer sumando que tengo aquí en esta fórmula que tengo que demostrar. Vamos a hallar ahora la distancia de AC y veréis cómo os da coseno de alfa por seno de beta. Para hallar esta distancia es un poquito más complicado. Hay que darse cuenta que este ángulo también es alfa. ¿Por qué? Porque este ángulo está determinado por estas dos semirrectas y alfa está delimitado por estas dos semirrectas. Observa que esta es perpendicular a esta y esta es perpendicular a esta. Por tanto, es como haber hecho un giro en el ángulo y girar hacia la izquierda 90 grados todo, ¿no?
Aclarado que este ángulo es alfa, igual que este, vamos a trabajar ahora en triángulo ABC. Quiero hallar esto, por tanto voy a escribir el coseno de alfa. El coseno de alfa es cateto contiguo AC partido hipotenusa, que es AB, que es seno de beta. Despejamos AC y tengo lo que os decía, es coseno de alfa por seno de beta. Lo escribo aquí, AQ o QA es seno de alfa coseno de beta, más AC, aquí está, coseno de alfa por seno de beta. Hay que memorizarlo. Vamos ahora a demostrar la segunda, que coseno de la suma es el coseno del uno por el coseno del otro menos el producto de los senos. Se puede hacer de dos maneras, una utilizando lo demostrado ya y otra sin utilizarlo. Primero voy a hacerlo sin utilizarlo. En el triángulo OPB, quiero hallar ahora el coseno de alfa más beta, el coseno de este ángulo. Claro, es cateto contiguo, es decir, OP, partido hipotenusa, pero la hipotenusa es 1, por tanto es OP. Esta vez, para hallar la distancia de O a P, lo que voy a hacer es hallar la distancia de O a Q y restarle la distancia de P a Q. La distancia de O a Q. Vamos a trabajar en el triángulo OAQ. En este triángulo, que vale el coseno de alfa, cateto contiguo, que es OQ, partido hipotenusa, que es coseno de beta. Es decir, OQ partido de coseno de beta. Deducimos que OQ es coseno de alfa por coseno de beta. Tengo que hallar ahora PQ. PQ o BC, porque es lo mismo. Estas dos rectas son paralelas. Pensemos entonces en el triángulo ABC. Quiero hallar BC, por tanto voy a pensar en el seno de alfa. Cateto opuesto, BC, partido de hipotenusa, que es el seno de beta. Por tanto, BC, insisto que es lo mismo que PQ, es seno de alfa por seno de beta. Pues ya queda probado. Voy a escribir aquí que he cambiado PQ por BC, porque es lo mismo. Y he visto que OQ es coseno de alfa por coseno de beta, menos BC, que es seno de alfa por seno de beta. Coseno de la suma es eso que decía antes. Hay otra forma de llegar al mismo resultado, pero eso sí, a partir del anterior. Y es que, si recordáis, dado un ángulo cualquiera, voy a dibujarme el primer cuadrante, pero podría ser cualquiera, es el ángulo Φ, por ejemplo. Si a este ángulo le sumáis 90 grados, tenéis este ángulo de aquí, lo voy a escribir 90 más Φ aquí. Ocurre que el coseno de Φ coincide con el seno de 90 más Φ. Piensa que este ángulo también es Φ. Eso que lo he hecho en el primer cuadrante lo es para cualquier cuadrante. Coseno de un ángulo es igual al seno de 90 grados más ese ángulo. Bueno, pues si eso es así, el coseno de alfa más beta coincide con el seno de 90 grados más alfa más beta. Voy a pensar que este es un ángulo y este es el otro. Utilizo el resultado anterior. Digamos que en esta fórmula la alfa ahora es 90 más alfa y la beta es la beta. Por tanto me queda seno del primero, que es 90 más alfa, por el coseno del segundo, más lo mismo al revés, coseno de 90 más alfa por el seno de beta. El seno de 90 más alfa, coincide con el coseno de alfa. El coseno de 90 más alfa, esto, es igual que el seno de alfa, pero cambiado de signo. Por tanto, queda aquí menos seno de alfa. Pues ya tengo el resultado. Me queda coseno de alfa por coseno de beta, menos, más por menos, menos seno de alfa seno de beta. Claro, esta prueba ha necesitado de la prueba anterior. En cambio, esta demostración no necesita de la prueba anterior. Haré muchas demostraciones de fórmulas trigonométricas, pero no tan complicadas como estas dos. Todas las que nos quedan serán más sencillas porque utilizaré los resultados anteriores. Seguimos con la de tangente de la suma,
que es un cociente, la suma de las tangentes partido de 1 menos el producto de las tangentes. Veamos. Recordamos una de las relaciones fundamentales de trigonometría. La tangente de un ángulo es igual al seno de ese ángulo partido el coseno del ángulo. El seno de la suma se desarrolla de esta manera y el coseno de la suma de esta otra. Lo que vamos a hacer ahora es dividir numerador y denominador por esta expresión. Lo voy a escribir así para simplificar después más cómodamente, y en el denominador igual, y prácticamente ya está demostrado. ¿Por qué? Porque coseno de beta se va con coseno de beta, esto es la tangente de alfa, coseno de alfa se va con coseno de alfa, esto es la tangente de beta, se simplifica coseno con el coseno, coseno con el coseno, me queda un 1 entonces aquí, y aquí puedo escribir como producto de tangente de alfa por tangente de beta, y ya tenemos el resultado. Como veis, se basa en las dos igualdades anteriores. Voy a borrar todo lo que he hecho, aunque esta figura la voy a dejar aquí de recuerdo, me ha costado mucho hacerla, para seguir ahora con la diferencia de ángulos. Tenemos ahora dos ángulos, alfa y beta, y quiero saber el seno de la diferencia, el coseno y la tangente. Pues aquí tenéis las fórmulas. Fijaros cómo se parecen a las anteriores, donde había aquí un más, ahora hay un menos, donde aquí había un menos, aquí hay un más, menos, menos, más. Así que sabiendo estas, sabemos estas también. Vamos a hacer la demostración. Me baso en lo que he hecho antes, claro. Seno de alfa menos beta. Puedo escribir también como seno de alfa más el ángulo menos beta. ¿Recordáis qué pasa con las razones de ángulos opuestos? Pues con ayuda de una circunferencia goniométrica os lo recuerdo. Dibujamos un ángulo cualquiera, mejor del primer cuadrante. Este es el ángulo beta. Indico que es el ángulo beta aquí en lugar de aquí, por comodidad. El ángulo menos beta es este de aquí, ¿verdad? En el sentido de las agujas del reloj. El seno de menos beta es la y de este punto, es decir, lo que mide este segmento. Observa que este seno, el seno de menos beta, es el mismo seno que el de beta, la y de este punto, pero negativo. Los senos entonces son iguales, pero cambiados de signo. El coseno de menos beta es la abscisa de este punto, es decir, lo que mide este segmento, que es exactamente también la abscisa de este punto, y por tanto los cosenos coinciden, también de signo. Así que he dicho que el seno de menos beta es el seno de beta, pero cambiado de signo. Esta igualdad es cierta, aunque beta no esté en el primer cuadrante, beta de cualquier cuadrante. El coseno de menos beta es el mismo coseno que el de beta. Bien, volvemos a lo que quería. Mirad esto ahora como el seno de la suma de dos ángulos, el ángulo alfa y el ángulo menos beta. El seno de la suma, tenemos aquí la fórmula, lo escribo, claro que en lugar de beta pongo menos beta. Coseno de menos beta, el mismo coseno que beta. Seno de menos beta, el mismo seno de beta, pero cambiado de signo. Pues ya lo tengo probado. Seno de alfa por coseno de beta. Y aquí más por menos va a ser menos coseno de alfa por seno de beta. Seguimos con la siguiente. Coseno de la diferencia. Voy a hacer exactamente lo mismo que antes. Escribirlo como coseno de la suma de dos ángulos donde un ángulo es negativo, más que negativo el opuesto de b. Coseno de la suma, y lo tenéis, coseno de uno por el coseno del otro, menos el seno de uno por el seno del otro. Basta decir ahora que el coseno del ángulo opuesto es el mismo coseno que el ángulo beta. El seno de menos beta es el mismo seno que el de beta, pero cambiado de signo. Menos por menos más. Segunda igualdad probada. Tangente de la diferencia. Podría hacer como hice antes, es el seno de la diferencia partido el coseno de diferencia y luego dividir entre coseno de alfa, coseno de beta, numerador y denominador, o bien hacer lo que he hecho antes, escribirlo como la suma de alfa más menos beta y utilizar la fórmula de la tangente de la suma de dos ángulos.
Según la fórmula, es un cociente. En el numerador pongo la suma de las tangentes y en el denominador 1 menos el producto de las tangentes. No he dicho antes qué relación hay entre las tangentes de ángulos opuestos. Tangente de menos beta es el seno de menos beta partido coseno de menos beta, y como el seno de menos beta es menos el seno de beta y el coseno de menos beta es igual que el coseno de beta, me queda que es igual a seno entre coseno de beta, es decir, la tangente de beta, pero con signo menos. Cambiamos tangente de menos beta por menos tangente de beta, aquí y aquí, y tenemos ya el resultado. Prácticamente las demostraciones que nos quedan siempre recurro a algo que he probado anteriormente. Las demostraciones difíciles fueron estas dos, claro. Pasamos ahora a demostrar las razones trigonométricas del ángulo doble, es decir, 2 alfa. Tenemos un ángulo alfa y queremos saber qué vale el seno del ángulo doble de 2 alfa. Pues resulta que el seno de 2 alfa es 2 veces el seno de alfa por el coseno de alfa, el coseno de 2 alfa es coseno cuadrado de alfa menos seno cuadrado de alfa, y la tangente de 2 alfa es 2 por tangente de alfa partido de 1 menos tangente cuadrado de alfa. Vamos a hacer la demostración aquí debajo. Es muy fácil, claro, una vez demostrado lo anterior. El seno de 2 alfa, es decir, alfa más alfa. El seno de la suma de dos ángulos, tenéis aquí, es el seno de 1 por el coseno del otro, que ahora es el mismo, alfa, claro, más lo mismo al revés. Claro, si os dais cuenta, sumamos dos veces seno de alfa por coseno de alfa. Ya tenemos probado la primera de las igualdades. El coseno de 2 alfa, pues voy a hacer exactamente lo mismo. Es el coseno de alfa más alfa. El coseno de la suma, sabemos cómo es el coseno del primero por el coseno del segundo, que ahora coinciden, menos el seno del primero por el seno del segundo. Claro, coseno de alfa por coseno de alfa es el coseno al cuadrado de alfa, seno de alfa por seno de alfa, seno al cuadrado de alfa. Por cierto, si en lugar de un menos pongo un más, ¿os acordáis que era el coseno al cuadrado de alfa más el seno al cuadrado de alfa? 1, ¿verdad? Sea cual sea alfa, es una de las relaciones fundamentales de trigonometría que ya visteis en secundaria. Con la tangente 2 alfa, ¿qué creéis que voy a hacer? Acertasteis, claro. Alfa más alfa, la tangente de la suma, tangente del primero, más la tangente del segundo, que es alfa también, partido de 1 menos tangente del primero por la tangente del segundo ángulo, que coinciden. Tangente de alfa más tangente de alfa es 2 veces la tangente de alfa. Y aquí tengo tangente de alfa multiplicada por sí misma. Por eso es la tangente al cuadrado de alfa. Como veis, muy fácil. De hecho, estas tres fórmulas son las que yo memorizo. Las únicas que memorizo. De aquí deduzco esta. Porque si seno 2 alfa es 2 seno coseno, digamos que pienso en lo que aquí he hecho, este paso, pero al revés. No sé si me entendéis. Esta también la memorizo y para deducir esta pienso al revés. Cambio alfa por beta, ¿no? En este resultado. También memorizo esta y de esta deduzco esta con el mismo razonamiento. Una vez que ya sé estas, sé que si en lugar de la suma la diferencia es lo mismo cambiando el signo. Donde ponga más es menos, donde pongo menos es más. Esa es la regla mnemotécnica que yo al menos utilizo para saber de memoria estas 9 fórmulas conociendo solamente 3 de ellas. Seguimos ahora con las razones trigonométricas del ángulo mitad, es decir, dado un ángulo cualquiera, saber el seno, coseno y tangente de su ángulo mitad. Pues aquí tenéis las fórmulas. Seno de alfa medios, la raíz cuadrada de 1 menos coseno de alfa partido 2. Pongo más menos, no porque tenga que ser más y menos, sino porque si alfa es un ángulo de segundo cuadrante, entre 90 y 180, pues el ángulo mitad está en el primer cuadrante y por tanto su seno es positivo y su coseno negativo. Pero si alfa, por ejemplo, está en el cuarto cuadrante, su ángulo mitad está en el segundo cuadrante. Y ahí entonces cambian los signos, ¿de acuerdo? En fin, ya haremos ejercicios. Memorizar, observa que solamente depende de coseno de alfa.
Para hacer esta demostración tengo que hacer uso de estas relaciones fundamentales de trigonometría que ya sabéis desde secundaria. Sobre todo esta es la que voy a utilizar. Bien, pues pasemos a demostrar la primera. Para eso el ángulo mitad alfa medios lo voy a llamar, no sé, cualquier letra, por ejemplo A. Es decir, alfa por tanto es el doble de A. Nosotros sabemos esta igualdad, que la he demostrado ya, sea cual sea alfa, y esta de aquí. Voy a utilizar esas dos. Es decir, sabemos que el coseno al cuadrado de un ángulo, por ejemplo el ángulo A, menos el seno al cuadrado de un ángulo, de ese ángulo A, es igual al coseno del doble de ese ángulo. Y por otra parte, sabemos que el coseno al cuadrado de un ángulo, por ejemplo A, más el seno al cuadrado de A es 1. Toma esto ahora como un sistema de ecuaciones donde voy a despejar seno de A. Luego despejaré coseno de A. Si quiero despejar seno de A, para eso lo que voy a hacer es multiplicar por menos 1 esta igualdad. La otra igualdad la dejo igual y sumamos los miembros. Se va a coseno cuadrado de A y me queda 2 seno al cuadrado de A igual a 1 menos coseno de 2A. Ahora ya puedo despejar seno de A. Voy a hacer por aquí. Observa, me queda seno al cuadrado de A igual a 1 menos coseno de 2A partido de 2. Ya puedo despejar seno de A. Es la raíz cuadrada, positiva o negativa, de 1 menos coseno de 2A partido de 2. Ya está probado porque A era alfa medios. Y por tanto 2A es alfa, que es lo que había que probar. Si en lugar de multiplicar por menos 1, lo que hago es ya sumar miembro a miembro aquí, se van los senos al cuadrado y me queda 2 coseno al cuadrado de A igual a, sumo, 1 más coseno de 2A. Un resultado muy parecido a este. Si despejáis de aquí coseno de A, llegáis a la solución. Lo voy a hacer aquí, haciéndolo un poco más rápido que antes, porque prácticamente es igual. Me queda que coseno de A es más o menos la raíz cuadrada de 1 más coseno de 2A partido de 2. A decía que es alfa medios, igual que 2A es alfa. Ya tengo la demostración. Solo me queda esta última y es muy fácil utilizando lo anterior. Voy a intentar hacerlo aquí debajo. La tangente de alfa medios, bueno, la tangente de un ángulo siempre es el seno de ese ángulo partido el coseno de ese ángulo. Cambio seno de alfa medios por lo que he obtenido y coseno de alfa medios por lo que he obtenido. Voy a seguir aquí que no tengo espacio. Todo se puede meter dentro de una sola raíz cuadrada y dentro tengo 1 menos coseno de alfa partido de 2, todo partido de 1 más coseno de alfa partido de 2. Si esto todo dentro de la raíz cuadrada, estos dos se simplifican y tengo el resultado que proponía. Bien, pues 3 fórmulas más que tenéis que memorizar y si se os olvida, pues nada, hay que deducirlo. Tampoco es tan difícil la prueba. Solamente me faltan ya unas igualdades que nos interesan a veces para resolver ecuaciones y luego también para el cálculo de integrales, pasar sumas y diferencias a productos o al revés, productos a sumas y diferencias de senos y cosenos. Tengo que borrar lo que he hecho. Son 4 fórmulas que debéis conocer que se une a todo lo anterior. Estas fórmulas vienen bien para resolver algunas ecuaciones. Pasar sumas a productos siempre viene bien para resolver ecuaciones. Y luego en el sentido contrario se utilizan pues en segundo de bachillerato para hacer algunas integrales trigonométricas. Pasar integral de un producto a suma de integrales, que es mucho más fácil. Pero eso ya será cursos posteriores. Vamos a hacer la demostración de estas 4 igualdades y últimas ya. Para demostrar la primera y la segunda utilizamos esta igualdad, seno de la suma, y esta, seno de la diferencia. Escribo esas igualdades aquí. Para simplificar la explicación, a la primera igualdad la llamo la igualdad 1 y la otra la igualdad 2.
Si sumamos a la primera igualdad, le sumamos la segunda, obtenemos la siguiente igualdad. En el primer miembro, seno de alfa más beta más seno de alfa menos beta. Y en el segundo miembro se simplificará coseno de alfa por seno de beta con este menos coseno de alfa seno de beta y me quedará 2 veces seno de alfa por coseno de beta. Pues prácticamente ya está probada la primera. Es cuestión de cambiar cómo llamamos a los ángulos. Si yo llamo alfa más beta el ángulo A mayúscula y alfa menos beta el ángulo B mayúscula y resolvéis este sistema, observa que sumando os queda 2 alfa igual a más B, luego alfa es igual a más B partido de 2. En cambio, si restáis a esta expresión, le restáis esta, se van las alfas y te queda 2 beta igual a menos B. Por tanto, la beta es a menos B partido de 2, la semidiferencia. Alfa más beta es A, nos queda seno de A más seno de alfa menos beta, que lo he llamado B. Alfa es la semisuma, por tanto 2 por el seno de la semisuma de A y de B por el coseno de la semidiferencia. En fin, lo que dice la primera de las igualdades. Para demostrar la segunda, en vez de sumar 1 y 2, lo que hago es restar. A la expresión 1 le resto la expresión 2. El primer miembro queda así. Y en el segundo, a restar, se va este producto con este producto y me queda coseno de alfa por coseno de beta menos menos, es decir, más coseno de alfa seno de beta, es decir, 2 veces coseno de alfa por seno de beta. Ahora hago este cambio. Alfa más beta es el ángulo A mayúscula menos el ángulo B mayúscula es 2 veces el coseno de la semisuma. Alfa es la semisuma, beta la semidiferencia. Y queda aprobada la segunda igualdad que había que demostrar. Para demostrar las dos que nos quedan, tendré que utilizar este resultado, el coseno de la suma, y este, el coseno de la diferencia. Vuelvo a escribir estas dos igualdades aquí debajo y voy a hacer prácticamente lo mismo que he hecho antes. A esta expresión la llamo 1, a esta expresión la llamo 2. Si hago la suma de las dos expresiones, demostraré una de las igualdades, y si hago la diferencia, haré la prueba de la otra igualdad. Al sumar, el primer miembro queda así. Y el segundo, se simplifica esta expresión con esta y esta están repetidas, por tanto voy a tener 2 veces coseno de alfa por coseno de beta. Una vez más, hacemos este cambio para tener la demostración. Alfa más beta es el ángulo A, alfa menos beta el ángulo B, alfa pasa a ser ahora la semisuma de A y B, y beta la semidiferencia. Si ahora lo que hacemos es la diferencia de esta igualdad menos esta, el primer miembro queda así. El segundo, se simplifica esta expresión con esta y queda menos 2 veces seno de alfa por seno de beta. Nuevamente cambiamos como antes, alfa más beta por A, alfa menos beta por B, alfa es semisuma y beta la semidiferencia. Ya está probado todo. Un total de 3 por 4, 12 y luego 4 más 16 igualdades que junto con estas 3 forman las 19 igualdades de trigonometría que debéis conocer. Esta última resulta un poco más complicada de memorizar, buscar alguna regla mnemotécnica para memorizar. Cuidado con este menos, ¿verdad? Que tiene la diferencia de cosenos. Como has observado, es la primera igualdad la que nos costó demostrar, la primera y la segunda. Demostrado estas, las demás han ido deduciéndose unas de otras. Tenéis muchos más ejercicios de trigonometría en un enlace que hay en la descripción del vídeo. Ejercicios y no demostraciones. Hay alguna que otra demostración, pero la mayoría son ejercicios donde aplicamos estas igualdades para resolver ecuaciones, para simplificar expresiones donde aparecen razones trigonométricas. El enlace que dejo en el vídeo que subo a YouTube os llevará a esos ejercicios. Todos los vídeos los subo a YouTube
pero luego los ordeno en aprendermatemáticas.org por cursos y temas, y así es fácil encontrar lo que os interesa. Hay muchísimos vídeos, del orden de 2300 vídeos, y sigue creciendo.